Ok, good evening, buenas noches. Bueno, los saludo en esta tarde y les recuerdo que el día de hoy vamos a estar empezando em, con las sesiones que tienen que ver con las evidencias correspondientes a la actividad de proyecto número 4. Si alguno de ustedes ya vio en este momento la guía de aprendizaje, se darán cuenta que son 6 evidencias correspondientes a 2 cuestionarios, 2 audios y 2 participaciones en 2 foros. Sin embargo, yo a través del tiempo siempre he dejado solamente de esas 5 evidencias. Entonces, eh, hay que estar muy pendiente de lo que se vaya diciendo en esta sesión y en las próximas para saber cuál es la evidencia que de pronto no van a tener que completar para que no hagan trabajo de más. ¿Listo? Entonces, vamos a ir entonces arrancando con lo que vamos a hacer en la tarde de hoy. Entonces, como les decía, vamos a empezar. Esta es la primera sesión que tiene que ver con las evidencias correspondientes a la actividad de proyecto 4 que hacen parte eh, de la guía de aprendizaje, a la actividad de proyecto 4 que hacen parte de la fase 2 de planeación, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con las 2 primeras evidencias. De acuerdo al cronograma, hoy solamente vamos a trabajar o trabajaríamos con una sola evidencia, pero para que nos sea un poco más o para agilizar esto, vamos a hacer 2 o vamos a explicar, socializar 2. La primera va a ser el primer cuestionario y el primer audio. Digamos que van a ser las 2 primeras evidencias a completar. Yo estaba viendo las fechas del cuestionario y es importante mencionar que el cuestionario va a estar disponible hasta el día 10 de noviembre, o sea, hasta el próximo lunes. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes a partir de hoy van a tener el día jueves, viernes, sábado, domingo y el día lunes como último día para presentarlo. Recuerden que los cuestionarios no se reabren, no tienen fechas tardías. Entonces, una vez se cumple el plazo del día lunes, el cuestionario queda automáticamente cerrado para que lo tengan en cuenta y pues después no vayan a tener o a ver como inconvenientes de que no lo alcancé a hacer, que no lo pude hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es como lo primero que les quería como dejar claro. Listo, entonces ya para empezar la sesión del día de hoy como tal, vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar a mostrar lo que vamos o lo que ustedes van a tener que hacer durante este tiempo que dure pues toda esta fase 2 de planeación y las evidencias de inglés como tal. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Entonces, por favor, Andrés, cuando ya estés viendo mi pantalla, me confirmas que ya estás viendo la plataforma por acá. Sí, señor, ya se ve. Ok, bueno, entonces vamos aquí a la parte de inicio o a la pantalla de inicio de ustedes, ¿cierto? Entonces, yo les había dicho ahorita que ya estamos trabajando en la fase 2 que se llama planeación y que vamos a empezar a trabajar con la actividad de proyecto número 4. Entonces, esta actividad de proyecto número 4, lo que corresponde a la guía de inglés o a las evidencias de inglés, ya saben, vamos a abrir donde dice guía de aprendizaje 4 y vamos a ir al final. En la parte final, ustedes van a ver 2 links, uno que dice English Part 1 y uno que dice English Part 2. Entonces, son 6 evidencias de inglés. Si nosotros abrimos la primera parte, hay 3 evidencias, un cuestionario, un audio y un foro. Y si abrimos la segunda parte, lo mismo, un cuestionario, un audio y un foro. Entonces, tenemos un total de 6 evidencias, 2 cuestionarios, 2 audios y 2 foros. Normalmente, la evidencia que yo no pido que completen es el audio número 2. Entonces, normalmente yo pido el cuestionario 1, el audio 1, el foro 1, el cuestionario 2 y el foro número 2. Y en el espacio del audio número 2 tenemos que subir algún documento porque no lo podemos dejar en blanco. Pero eso pues lo vamos a ir mencionando en el transcurso. En el momento o el día de hoy solamente nos vamos a ocupar del cuestionario 1 y del audio número 1. Entonces, vamos a ir directo
a trabajar en el cuestionario número 1. Entonces presten mucha atención porque voy a ir, como siempre, mostrando pregunta a pregunta lo que hay que hacer en cada una de ellas y cuáles son los temas que hay que estudiar. Entonces, vamos por acá, ya lo tengo previamente abierto. Yo ahora lo había abierto, yo no había contestado nada, entonces vamos a tratar de hacerlo nuevamente. Dice, bueno, este cuestionario tiene un tiempo límite de 30 minutos, como pueden ver aquí en esta cajita. Tiempo restante, empieza a correr el reloj. ¿Cuántas preguntas son? Son 15 preguntas, como siempre. Las 15 preguntas creo que a ustedes también les van a aparecer todas en la misma página. Y tenemos 5 preguntas de un tema gramatical específico. Luego tenemos 5 preguntas de Reading Comprehension o comprensión de lectura, donde ustedes pues, pueden ver que hay un párrafo al cual le faltan unas palabras y pues usted va a tener que escoger cuál es la palabra que hace falta. Y finalmente tenemos 5 preguntas finales que también tienen que ver con gramática. Entonces, vamos a empezar con las 5 primeras preguntas para explicarles qué hay que hacer, cuál es el objetivo principal. Entonces, de la pregunta número 1 a la pregunta número 5, la instrucción es la siguiente. Usted va a encontrar una serie de palabras separadas que están en desorden. Y ustedes, a partir de este grupo de palabras, van a armar una frase, una oración correcta, utilizando el verbo, el complemento, el sujeto de la oración correctamente. Cuando ustedes, después de haber armado la oración, ya la tienen y ya la consideran que está correcta, simplemente van a escoger la respuesta que ustedes crean, entre la A, la B, la C y la D. Lo mismo en la pregunta 2. Palabras en desorden. Ustedes arman una oración y escogen la oración correcta. Así va a ser la pregunta número 3, la pregunta número 4 y la pregunta número 5, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, ¿qué temas necesitan pues para trabajar aquí? Pues aquí simplemente, ahorita cuando abramos el material de estudio, les voy a mostrar cuáles son esos temas específicos que ustedes pueden estudiar para poder armar estas oraciones correctamente, de la 1 a la 5. De las 6 a la pregunta número 6, 7, 8, 9, 10, como les decía previamente, hay un pequeño párrafo y ustedes van a hacer lo que llamamos Reading Comprehension. Este párrafo empieza donde dice My Saturdays o My Saturdays are boring. La palabra boring significa aburrido. Y dice, I have to study in the morning at the university. Then I have to work all afternoon at my parents' supermarket. Hasta ahí, digamos que no hay ningún problema porque está completa como tal las primeras oraciones. A partir de ahí, del punto seguido, empieza ya el trabajo. Dice, I hate espacio on Saturdays. Y ya ahí viene que ustedes escojan la palabra correcta para cada uno de esos espacios, teniendo en cuenta el contexto del texto, ¿cierto? Después dice, the supermarket is usually very busy. People love, y aquí ya vamos a la pregunta número 7. People love espacio on Saturdays. Tenemos la palabra shopping o tenemos la palabra sleeping. Seguimos. I usually finish working late at night, so I relax drinking some beers with my friends until midnight. Y continuamos con la lectura hasta cuando lleguemos al espacio de la pregunta número 8, que dice acá, I don't really like espacio in the city as the air is quite polluted and the traffic is hectic. Y pues en este espacio de la pregunta 8 vamos a escoger entre la palabra shopping o la palabra living. Luego pasamos a la pregunta 9 que dice, I finish
espacio, my homework for next week, and then I go to sleep. I finish, van a colocar o escoger entre do or doing. Y seguimos con la pregunta número 10. I don't like up late as I have to wake up early on Mondays. Vamos a escoger entre staying o to sleep. Y hasta ahí llegaría la parte de reading comprehension. Entonces, tenemos 5 preguntas, ya les dije. El párrafo es el mismo. Ustedes pueden tener el párrafo aquí y van escogiendo en los espacios correspondientes las opciones que hay. Living o working, shopping o sleeping, shopping or living, do or doing, y staying or to sleep. Y finalmente, de la pregunta número 11 a la pregunta número 15, vamos a tener unas oraciones que están incompletas. En la pregunta de la 1 a la 5 eran palabras en desorden para armar una oración. En este caso ya tenemos la oración armada, digamos, o está en orden, ordenada, pero le falta una palabra. En este caso le hace falta escoger el verbo correcto para esta frase. Por ejemplo, la pregunta 11 dice, Amanda to pay for the hotel. The company does. Amanda, escoger la opción correcta, have to, must, can, should, etcétera, etcétera. En la 12 lo mismo. Escoger entre must, have to, can, and should. En la pregunta 13 lo mismo. Tenemos que escoger entre can, entre must, shouldn't y don't have to. Y así lo mismo. En la 14 con must, con should, con has to, con shouldn't. Y en la 15 don't have to, should, has to y shouldn't. Entonces, como pueden darse cuenta, de la pregunta 11 a la pregunta 15, ustedes van a tener que escoger entre los mismos verbos. Estos verbos tienen un nombre, se llaman verbos modales o semimodales, que es el tema que yo les voy a explicar el día de hoy. ¿Por qué? Porque además de tener que escoger acá de la 11 a la 15 en el cuestionario, el audio número 1 tiene que ver con estos mismos verbos. Entonces, dejando a un lado el cuestionario, cuando ya ustedes terminaron las 15 preguntas, no olviden revisar que escogieron bien y le dan donde dice terminar intento. Recuerden que automáticamente al ustedes darle terminar intento, ya saben que van a recibir una nota. Si ustedes por alguna razón no aprueban en el primer intento, van a tener otro intento para poder volver a realizar el cuestionario y tratar de buscar la nota correcta. Entonces, digamos que en eso corresponde, o a esto corresponde la primera evidencia, que es el cuestionario número 1. Entonces, Andrés, Jaime, les pregunto, ¿es claro lo que hay que hacer en cada una de las preguntas del cuestionario número 1? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a explicar el tema que tiene que ver con las preguntas de la 11 a la 15, que es con los verbos modales y verbos semimodales. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, porque para hacer el audio 1, ustedes tienen que utilizar obligatoriamente estos verbos. Entonces, para estudiarlos, vamos a ir nuevamente a la plataforma. Vamos a ir donde estábamos ahorita, ¿cierto? Actividad de proyecto 4, pero vamos a cerrar por un momento donde dice guía de aprendizaje 4. Y vamos a abrir donde dice material de formación. Entonces le damos aquí donde dice material de formación y vamos a buscar el espacio que dice English Level 4. El que dice 4, porque debajo hay uno que dice English Level 5. Entonces vamos a abrir el que dice English Level 4, damos clic allí y se nos va a abrir la siguiente ventana. En esta ventana aparecen cada uno de los materiales correspondientes a English Level 4, que son 4 materiales. El primero se llama Going on Vacation, el segundo se llama What Should I Do, el tercero se llama Talking About the Future,
y el cuarto se llama Environmental Consciousness. Listo, entonces, ¿cuál es el tema que necesitamos abrir o el material que necesitamos abrir primero para estudiar el tema de los verbos modales y semimodales? Vamos a abrir el que dice el What should I do. Entonces, yo voy a dar clic aquí y ustedes saben que se me va a abrir la siguiente ventana. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver en esta primera diapositiva del material, están los temas de ese material. Tema número 1, modal verbs. Aquí está el mustn't, el should y el shouldn't. Y debajo tenemos lo que es semimodal, el verbo semimodal, que en este caso corresponde al have to y la forma negativa don't have to. Entonces, estos dos primeros temas son los que necesitamos estudiar para las preguntas del cuestionario y también para el audio número 1. Bueno, vuelvo y repito. Para el audio número 1 es obligatorio, no es opcional. Es obligatorio utilizar must, es obligatorio utilizar should, es obligatorio utilizar have to. ¿Ok? O sus formas negativas en caso tal. Mustn't, shouldn't, don't have to. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que son los verbos modales. Vamos a primero a mostrarles o a decirles qué significa un verbo modal. Entonces, como su nombre lo indica, son verbos que indican modalidad. Y cuando hablamos de modalidad, es lo que le permite a la persona que está hablando es expresar, como dice aquí, creencias, actitudes y obligaciones. La modalidad permite al hablante expresar creencias, actitudes y obligaciones. Listo. Entonces, estos verbos modales, dice, son usados antes de otro verbo para expresar habilidad, permiso, posibilidad u obligación. Entonces, empecemos con el verbo should, el verbo modal should. Este verbo modal should en español traduciría, por ejemplo, debería, yo debería, tú deberías, él debería, ustedes deberían, nosotros deberíamos, etcétera, etcétera. Ellos deberían. Ese deberían, que es should en inglés, ¿cuándo lo usamos? Cuando queremos hacer suggestions. ¿Y qué son las suggestions? Sugerencias. Dice que should is used to make suggestions, give advices, express duties and assumptions. Entonces, aquí está. El should, nosotros lo vamos a usar cuando queremos darle una sugerencia a alguien, cuando queremos darle una advertencia a alguien y cuando queremos expresar deberes y suposiciones. Miren el ejemplo que aparece aquí en pantalla. Dice, hay una situación donde hay un personaje, hay una muchacha, un señor, y hay dos carros detrás, un carro verde y un carro rojo. En el texto, el personaje le dice, you should buy the red car. It is more comfortable. ¿Qué podemos asumir primero de ese contexto? Que el señor es un vendedor de autos, ¿cierto? Y la muchacha es una posible compradora de un auto. Y él está dando una sugerencia. Él le dice, you should buy the red car. Él está diciendo que debería comprar el carro rojo, pero no solamente le dice que debería comprarlo, sino por qué. Él le dice que el carro es más cómodo o tiene más comodidad. You should buy the red car. Deberías comprar el carro rojo. Otro ejemplo, cuando los médicos nos dicen o mencionan que people with high cholesterol should eat low-fat food, que dan un consejo, ¿cierto? Las personas con el colesterol alto deberían comer comida baja en grasa. Deberían. Should eat low-fat food. Advertencia. Entonces, ya tenemos dos ejemplos de cómo usar should. Para suggestions
que es sugerencias, para advices, que son advertencias o consejos, y para duties o deberes. El personaje aquí nos dice, I should be at the office at 8 a.m. ¿Qué nos está diciendo él? Debería estar en la oficina a las 8 de la mañana. Entonces, él que está mencionando aquí un deber. Él debería estar en la oficina a las 8 de la mañana. I should be at the office at 8 a.m. Por último, nos dice el material que el should podríamos utilizarlo para suposiciones o assumptions. Entonces, miremos detalladamente la oración o, digamos, la situación, más bien. Tenemos una persona que está hablando por teléfono, por celular, probablemente, y ella le menciona a la otra persona con la que está hablando que no podemos ver. Ella dice, él, he, should be. Él debería estar en Medellín by now. Este by now es en el momento. Él o he has una reunión allá. Él tiene una reunión allá. Entonces, ella está suponiendo que ese personaje del que están hablando ella y la otra persona ya debe estar en Medellín o debería estar en Medellín porque él tiene una reunión. Entonces, por eso es que ella supone, sin tener la seguridad completa, porque no, probablemente ella no ha hablado con el personaje, ella está haciendo una suposición, una assumption. Y por último, también podemos utilizar should en negativo. En vez de decir he should be, podríamos decir he should not be. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿cierto? Aquí dice, la forma negativa de should es should not o la contracción shouldn't. Ejemplo, you should not eat too much fatty food. No deberías comer mucha comida grasosa. O ellos no deberían estar en la calle o deberían estar afuera. They shouldn't be outside. Ustedes pueden escribir o decir should not o shouldn't. Listo. Hasta ahí digamos que va la primera parte que tiene que ver con el uso de should. Entonces, ¿cuándo usamos should? Suggestions, advices, duties y assumptions. Podemos usarlo en affirmative y podemos usarlo en negative. Ahora pasamos al segundo verbo, el verbo must, que también es un verbo modal. A diferencia de should, que significa en español como un debería, con must vamos a traducirlo el verbo deber. Ya no debería, ya aquí es debes, deber. Entonces, el material dice que must es usado para expresar una obligación fuerte o una strong obligation, una necesidad y también para deducciones lógicas. Dice, obligaciones mandatorias. ¿Qué es una strong obligation? Por ejemplo, para que nos quede más claro cuando vemos un semáforo. Cuando el semáforo está en rojo, automáticamente debemos parar, ¿cierto? No es opción, no es un consejo, no es, como en el caso de should, una advertencia o como un consejo, ¿cierto? No es como opcional. En este caso, al ser strong obligation, es obligatorio 100%. Si usted se vuela el semáforo en rojo, pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo ganarse una multa de tránsito o puede causar un accidente, etcétera, etcétera. Por eso dice la oración, you must stop at the red light. Debes parar cuando el semáforo está en rojo. A strong obligation, no es opcional. Otro ejemplo, cuando hay necessity o necessity. Dice el ejemplo, you must have. Debes tener a passport to pass the border. Si no tienes pasaporte, no
puedes pasar. Aquí no podemos decir you should, deberías tener, no, debes, porque es necessary. Y también podemos utilizarlo para hablar, como dice el material, de logical deductions. Como por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Ojo, porque con should, nosotros lo que hacíamos era, vamos a ver, aquí es logical deductions y con should teníamos, era suposiciones, ¿cierto? Assumptions, suposición. En cambio, ahora con must tenemos es deducción lógica. ¿A qué hace referencia es? Tenemos dos personas que están aquí, detrás hay una casa grande y hay dos carros afuera. Ellos deducen y dicen, ellos deben ser ricos. Mira su casa. They must be rich. Look at their house. Aquí ellos no están asumiendo o cierto. En el caso con should, ella no había hablado probablemente con esa persona, así que ella realmente no estaba segura que él estaba en Medellín. Solamente porque él tenía una reunión, ella asumió que él estaba en Medellín. Pero en este caso, ellos están viendo la casa, están viendo los carros, están viendo como los lujos, y ahí es más fácil deducir que probablemente esas personas son de dinero, son ricos. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta. Bueno, así como en should, con must, nosotros podemos hacer la parte negativa. Must, not o mustn't. Miremos los ejemplos. You mustn't smoke inside a hospital. No debes, ¿cierto? Fumar dentro del hospital. Ojo porque miren, no debes. Aquí no podríamos decir no deberías, como dándole la opción. No, y esto es strong obligation. Uno no puede fumar dentro de un hospital. Ejemplo número 2. Ella, she must not make noise in here. No debes hacer ruido aquí adentro. Como por ejemplo, cuando se iba antiguamente, aunque hoy en día, pues también a una biblioteca, siempre habían esos letreros de silencio, ¿cierto? Entonces, en esos casos no es opcional, no es debería, sino no puedes, no debes hacer ruido allí dentro. Bueno, hay algunas reglas para el uso de estos verbos modales que ustedes deben leer, y esas reglas son las que aparecen aquí en esta parte del material. Entonces, esta parte sí se las dejo para que ustedes lean y, digamos, tengan en cuenta algunas reglas para poder usar correctamente estos verbos. Después de esta parte, ustedes van a encontrar ejemplos de cómo no cometer errores con ellos, etcétera, etcétera. Y posteriormente, en el tema número 2, vamos a encontrar el verbo semimodal, que es el have to. Bueno, ahí vamos a ver una tercera diferencia. Ya tenemos must, ya tenemos should, y ahora tenemos el have to. El material nos dice que el have to no es un verbo modal, pero que usualmente se usa para expresar obligaciones impersonales. Cuando hablamos de obligaciones impersonales es cuando una persona tiene esa obligación de hacer algo, pero que depende de otras o de autoridades externas, como por ejemplo cuando en el trabajo o en el colegio nos obligan a ciertas cosas, como que llevar uniforme, ¿cierto? Como, digamos, esos ejemplos en particular. Entonces, el have to es un verbo semimodal. Entonces, ejemplo número 1. We have to wear a uniform at work. Ejemplo 2. Students have to wear a tie on Mondays. Entonces, en el trabajo, o algunos trabajos tienen como, digamos, esa obligación de pedirle, o pedir no, esa obligación, o los trabajadores más bien tienen esa obligación de llevar uniforme a algunas empresas. Entonces, en ese caso, es una obligación impersonal,
Vuelvo y repito, porque es algo que depende de otras autoridades, como decía, trabajo o colegio. Entonces, ¿quién me obliga a llevar el uniforme? El trabajo, la empresa. ¿Por qué? Porque son las reglas de allá. Y en el segundo caso tenemos un estudiante que dice, students have to wear a tie on Mondays. Los días lunes los estudiantes tienen que llevar corbata. ¿Por qué? Porque hace parte de las reglas del colegio. Entonces, después de eso, pues aquí les va a aparecer cómo conjugar el verbo have, ¿cierto? I have to do homework. Tengo que hacer la tarea. Tengo que tomar este test antes de la entrevista. Tengo que leer estos 2 libros para la clase de historia, o tengo que estar en cada oficina, tengo que vestir un uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. En affirmative. En negative, simplemente vamos a utilizar el don't have. I don't have, you don't have, he doesn't have, etcétera, etcétera. Entonces, si volvemos a la primera diapositiva, vamos a ver pudimos darnos cuenta de lo siguiente, que dice, un verbo modal es un tipo de verbo que indica modalidad. La modalidad permite al hablante expresar creencias, actitudes y obligaciones. Pero ojo, aquí dice algo importante, los verbos modales o semimodales son usados antes de otro verbo. Nos dimos cuenta que todos iban antes de otro verbo. You must stop at the red light. You should not eat fatty food, etcétera, etcétera. Entonces, siempre va a ir el should, siempre va a ir el must, siempre va a ir el have to, antes de otro verbo que es el que nos va a ayudar a expresar lo que aquí nos dice. Entonces, habiendo dicho y habiendo explicado esta parte de los verbos modales y semimodales, vamos ahora a ir a la guía de aprendizaje. Ya yo la tengo previamente abierta, la guía 4, y la parte de inglés que se encuentra en la página número 13 empieza aquí. Entonces, aquí pues nos hablan de el resultado de aprendizaje, es dialogar sobre posibles soluciones a problemas dentro de contextos sociales. El material a estudiar, English Level 4, que fue el que yo abrí, ¿cierto? El cuestionario número 1, ya yo lo expliqué, ya les mostré, dura 30 minutos, 15 preguntas, hay 5 preguntas donde tienen que armar una oración a partir de palabras en desorden, 5 preguntas de comprensión de lectura y 5 preguntas donde utilizan los verbos modales y semimodales, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿para qué expliqué todo eso? Bueno, vamos a ir entonces, ya el cuestionario 1 se explicó, ya se mostró, etcétera, etcétera. Ahora vamos a explicar el audio número 1. Entonces, antes de explicar lo del audio número 1, quedó más o menos claro lo que es el verbo must, el verbo should y el verbo have to. Señor. Bueno, porque de eso depende lo que van a hacer en el audio. Entonces, les vuelvo y les repito, como dije, ya he hecho varias veces. Para que yo les apruebe ese audio, ustedes tienen que completar y enviar lo siguiente. Primero, un audio en cualquier formato. Esta vez no es necesario un video. Si usted quiere mandar un video, no importa. Yo igual tengo que recibir mínimo un audio. Pero, ¿qué si es obligatorio? Si usted manda audio o si manda video, igual. Además de ese archivo de audio, usted ya sabe que es obligatorio que yo reciba un archivo de Word o un archivo de PDF con todo lo que usted está diciendo en el audio para poder calificarle y evaluarle su pronunciación. Y tercera cosa que deben hacer para aprobar el audio, utilizar el have to, utilizar el must y utilizar el should. ¿Para qué los van a usar? Para lo siguiente. Dice la evidencia, de acuerdo con la temática revisada,
en el material de estudio del cuarto nivel elabore un audio en inglés. Bueno, eso es lo otro, pues. Lógicamente, pues la actividad es en inglés completamente. Elabore un audio en inglés con el fin de identificar actitudes, sus creencias y sus obligaciones, tanto en la parte laboral como en la parte académica. No solamente van a hablarme de esto en lo laboral, sino también aquí en lo académico. Por ejemplo, si usted está aquí, además del SENA, en otra institución, de pronto una universidad, etcétera, etcétera, usted me va a contar cuáles son esas obligaciones, creencias, actitudes, tanto en el SENA como en la otra institución. Si nada más está en el SENA, pues en el SENA. Y si está trabajando, también en el campo laboral. Entonces, la evidencia dice lo que ya les mencioné previamente. Para la elaboración del audio, tenga en cuenta el desarrollo de un guión. Ese guión es lo que yo les estoy pidiendo, que es el script, el libreto, de lo que usted está mencionando en el audio, para yo poder señalar en ese audio los errores en caso de encontrar errores y también para guiarme y entender lo que usted está diciendo. Pues ya el trabajo como tal que tiene. Pues lo primero, ustedes saben que hay una hoja de presentación donde están los datos del aprendiz, nombre, ta. Y ya en la segunda parte va a desarrollar la evidencia donde dice, en la siguiente parte del audio, mencione una corta opinión sobre sus actitudes, sobre sus creencias y sobre sus obligaciones en el contexto laboral y académico, en donde enuncie las cosas que son necesarias. Allí entonces está el uso del have to, el uso del must y el uso del should. Entonces, usted de pronto hace un audio perfecto, ni un error en pronunciación, prácticamente usted se fajó en la pronunciación, pero no utilizó ni el have to, ni el must, ni el should, pues automáticamente No, nada, me perdí. la evidencia no quedaría aprobada. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que utilizar o que tengo que revisar es el uso de estas tres estructuras, que es lo que acabo de explicar. Entonces, ahora vuelvo y hago el resumen. El audio debe constar, lógicamente, del archivo de audio, del texto del audio, y que ese audio usted me use estos tres verbos. ¿Ok? ¿En qué formato va a grabar el audio? En el formato que usted quiera. ¿Cómo lo va a subir? Como usted quiera. ¿Y en qué lo va a grabar? En el celular, desde un computador, desde internet, alguna página, como quiera. Lo importante es, vuelvo y lo repito, es obligatorio usar las estructuras porque eso es lo que la evidencia me pide evaluarlas. Entonces, digamos que en pocas palabras, eso es lo que hay que hacer para esta primera semana. Primero, completar el cuestionario, porque vuelvo y lo repito, el cuestionario está disponible solamente hasta el lunes 10 de noviembre. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar esta parte clara aquí. Bueno, entonces, para que las personas que vayan a ver la grabación escuchen atentamente. El cuestionario va a estar disponible hasta el día 10 de noviembre, que es el día lunes, si no estoy mal. ¿Cierto? Entonces, eso es lo primero. El día 10 de noviembre, lunes, es el día final para completar el cuestionario. No dejen pasar el tiempo. Ya ustedes tienen tiempo acá, ya ustedes saben que eh, que si no completamos los cuestionarios a tiempo, después se cierran, no se pueden reabrir siempre, o sea que la persona que lo va a hacer tiene día de hoy, que es miércoles, ¿cierto? Tienen la noche del miércoles, que digamos que ya no cuenta, tenemos jueves, viernes, sábado, domingo y el mismo día lunes, porque está disponible todo el lunes para que lo complete. Eso es lo primero. Lo segundo, el audio, el espacio del audio creo que todavía no está habilitado. Creo que está habilitado a partir del próximo martes, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan empezar a realizarlo. Desde ya, ustedes pueden empezar a trabajar en su audio para que lo vayan dejando listo para cuando esté disponible el espacio, simplemente sea subirlo y
ya saben, subir el archivo del audio, el texto del audio, y que en ese audio usted esté utilizando must, should y have to. Listo. Entonces, Andrés, Jaime, es claro lo que vamos a hacer para estas primeras semanas del cuestionario y para lo que hay que hacer sobre el audio, ¿o tienen alguna pregunta en particular? Por mi parte es claro. Andrés. Señor, todo está bien. Bueno, listo. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes están en los grupos de WhatsApp con sus demás compañeros, por favor, anunciar que la primera sesión ya se hizo, que hasta el lunes hay plazo para el cuestionario número 1 y que deben ver esta grabación para que tengan claras las instrucciones, sobre todo para empezar a realizar el audio número 1. Entonces, para el favor, por favor, valga la redundancia, repliquen lo que acabo de decir. Esta grabación va a estar disponible probablemente mañana, o sea que mañana probablemente ya encuentren el link en la plataforma. Así que, entonces, ¿qué más me queda por decirles? Que si no tienen más preguntas, podemos terminar la sesión. Voy a parar la grabación y les agradezco mucho la asistencia. Deben estar pendientes porque probablemente, no sé todavía si la otra semana tengamos sesión, porque yo al comienzo estaba comentando a Andrés que es una sesión por semana, pero yo hoy aproveché y expliqué tanto el cuestionario como el primer audio. Entonces, el primer audio estaba para explicarlo la próxima semana, pero era mejor explicar estas dos que están unidas por el mismo tema, que era el de los verbos modales y semimodales, para que puedan ir trabajando en las dos cosas al tiempo. Entonces, deben estar pendientes de los anuncios para saber si va a haber sesión la otra semana o ya sería dentro de 15 días para explicar el foro 1 y el cuestionario número 2. Listo, entonces, Andrés, Jaime, agradezco mucho su asistencia y ya saben, si pues están en algún grupo de WhatsApp o en algo con sus compañeros, replicar la información dada. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Señor, todo bien, todo claro. Bueno, listo. Señor, Entonces, todo claro. vamos a parar la grabación y les agradezco mucho la asistencia y nos estaremos